indican siempre que su objeto de reflexión o su objeto de estudio son las relaciones sociales y las estructuras sociales. Eso es lo que ellos analizan. No las leyes, sino las relaciones sociales. Y bueno, sociología jurídica es una disciplina, pero la sociología está divididísima en muchas otras disciplinas, como se puede ser el caso de siempre lo que evaluamos negativamente, ¿no? Sociología de la marginación, sociología del crimen, como acabo de afirmar, ¿no? Sociología urbana, sociología rural, qué sé yo, pedagógica, inclusive, etcétera, ¿no? Muchos. Así como derecho, hay derecho civil, derecho privado, derecho público, civil, familiar, muchos ramas jurídicas. Esta es sociología jurídica. Bueno, los que lo hacen esto afirmarán que solamente analizan 3 relaciones sociales, solo 3, no más. Y claro, estas 3 relaciones tienen ejemplos interesantes, muy importantes, que es con lo que se podría trabajar también el tema vuestro. No me refiero a la filosofía jurídica, que es mi sesión, sino al ámbito jurídico que a vosotros les interesa, pero haciéndolo desde la sociología jurídica. Y estas relaciones sociales son las siguientes. Número 1, primera relación social. Relaciones sociales vistas como causa de normas jurídicas. Como se ve, estamos ya en el mundo de los hechos, en el mundo del ser, no en el deber ser. No estamos analizando proposiciones prescriptivas, sino la realidad. Entonces, estas relaciones sociales que tienen como consecuencia normas jurídicas es seguir la formulación: si es A, entonces B. Es decir, a ciertas relaciones sociales se tiene como consecuencia una ley, una norma jurídica, su derogación, su reforma, lo que sea. Y existen varios ejemplos a este respecto. Los primeros muy modestos, o el primer ejemplo que voy a dar es muy modesto, porque es una cuestión que es tan evidente que, bueno, cualquier persona acuciosa, intelectualmente hablando, aunque económicamente no lo sea, pero lo sabe perfectamente. Y se refiere al comportamiento legislativo. O sea, ¿qué hacen los legisladores de carne y hueso? Una vez más, sus prácticas sociales. Y en nuestro país es un buen ejemplo porque lo conocemos mejor que otros. Hace 40 años, una opción política dominaba todo el territorio, todo el país. Gobernadores, diputados, senadores, etc. El presidente mandaba una iniciativa de ley que obviamente él contrataba a un amigo para que ganara algunos millones de pesos, hazme un código civil nuevo, ejemplos, o un código penal nuevo, lo que sea. Le pagaba, lo mandaba a las cámaras y estos votaban a favor y bueno, teníamos esas leyes. Después el Congreso se hizo plural, un poco plural. Y llegaban algunos momentos en que no había mayoría para aprobar leyes. Entonces teníamos que negociar, ¿no? Hay que negociar acá. Y como esto está en la Ciudad de México, normalmente, no me refiero a las reformas constitucionales, sino una cuestión de una legislación federal o local, pues el Congreso está aquí, ¿no? O sea, senadores y diputados se encuentran aquí en la ciudad representando a los estados, etc. Entonces, lo que sucede normalmente, y que en Francia pasa lo mismo, ¿no? Y en España, Italia, etcétera, pasa lo mismo, ¿no? Es que el líder de una bancada invita a comer al líder de otra bancada. Se saludan muy amablemente, comen
carísimamente, tal vez no sepan comer, pero comen muy caro, eso sí. Y al término, ya cuando prenden el habano y toman un café y algún digestivo, porque se han habituado a ello, ganan bien, me parece, tienen buenas prestaciones, y todo eso lo paga el pueblo, ¿verdad? Obviamente. Entonces uno le dice al otro, si votas por nuestra ley, te prometemos un ministro de la Corte y al presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. ¿Tú qué opinas? Y dice, sale, se dan la mano y surge esta ley aprobada. Por más que la ley sea agresiva o no, surgirá esa ley aprobada. Neoliberal, si quieren, ahora, en nuestro tiempo. ¿Por qué tenemos las leyes que tenemos? Por esas razones, no por otras. Insistiría, no analicemos la exposición de motivos, pues no tiene ningún sentido, ¿no? Todos van a decir lo mismo. Es por el bien del pueblo de México, es por el bien de la nación, qué sé yo. No, todos van a decir lo mismo. Y cuando se van, pues claro, son perseguidos por la ley también, ¿no? Son perseguidos por la ley por haber hecho estas trastadas, ¿no? Y pasa en Brasil, en Francia, en Italia, en todos los países del mundo, ¿no? Pero yo les platico la última vez que la izquierda italiana está totalmente destruida. ¿Por qué? Pues porque pactan todos. Y eso lo sabían los científicos antes que ellos, ¿no? Se piensa solo en un libro, se lo recomiendo vivamente, ¿no? De Herbert Marcuse, que se intitula El hombre unidimensional. Ya no hay lucha de clases, dice, aquí ya no. El líder del sindicato pacta con el patrón y ay, este es rico, los demás no, ¿no? El hombre unidimensional. Años 60, fíjense, entonces lo planteó Marcuse. Y estoy seguro de que está en línea ese libro. Así que vayan acumulando lecturas. Pero el segundo ejemplo que voy a dar a este respecto es el ejemplo sustantivo y que fuerza a que hagamos investigación, que comprendamos mejor el mundo que habitamos. Es una hipótesis derivada de la escuela de Frankfurt, desde luego, ¿no? O sea, marxista si quieren, pero no es tan ortodoxo como antes esto, ¿no? Y la hipótesis, ya depurada de todos los años de lucha, o sea, de la Guerra Fría, pues afirmaría lo siguiente, ¿no? O sea, no va a hablar de infraestructura y superestructura, pero es lo mismo, ¿eh? A determinadas condiciones de existencia, se corresponde a una cultura. Dentro de lo cual obviamente está la variable jurídica. Transformamos las leyes. Cambian las condiciones de existencia y obviamente cambia la cultura. Dentro de lo cual está evidentemente la ley. La cuestión atractiva es que las condiciones de existencia no cambian naturalmente. Sino que nosotros las transformamos. Me refiero a nosotros, al sapiens, pues, al ser humano, ¿no? Nosotros las transformamos y las transformamos debido a los avances de la ciencia y de la tecnología. Entonces, cada vez que hay esta transformación, renace una cultura y causa las más de las veces estragos inimaginables. Para analizar esto de estragos, mi ejemplo favorito es cuando empezamos esta vidita, matábamos cuerpo a cuerpo. No sabíamos hacer otra cosa. Después empezamos a matar a distancia con el arco y la flecha, las lanzas.
el envío de rocas, etcétera, fuego, qué sé yo, ¿no? Ahora ya no es necesario hacer eso, ¿sí? Mandar un avión a bombardear una ciudad, no, eso es cosa antigua. Ahora mandamos drones, ni siquiera están tripulados. Esos drones lanzan bombas, hay una matanza exponencial, ¿sí? Por los avances de la ciencia y de la tecnología. Y en cada campo causa esos estragos. Por ejemplo, en nuestro tiempo, dado los avances de la técnica o de la innovación, como la llama CONACYT, en el caso nuestro, pues está a punto de desaparecer la clase obrera. Todos los sindicatos ya a punto de desaparecer. ¿Por qué razón? Pues porque no solo con esto que tenemos acá, de la tecnología virtual, ¿no? Está provocando, por ejemplo, esto, reuniones de Zoom, que la tienen todas las empresas privadas, ¿no? Hay reuniones todos los días, ¿no? Resulta más barato. ¿Para qué tener un edificio rentado si desde la casa pueden trabajar todos, ¿no? No se van a ahorrar un dineral tremendo, ¿no? Cambió toda nuestra visión, toda nuestra visión. Y como la cuestión económica es lo que rige, pues claro, ahora entre menos personas sean, mejor, porque todo lo hacen a través de Zoom. Bueno, pero también la nanotecnología y la robótica cambian todo esto, ¿no? O sea, los automóviles los hacen robots. Solo algunos detalles, el asiento, por ejemplo, lo tienen que pegar a mano, ¿no? Entonces hay algunos obreros, pero ya muy pocos, porque todo lo demás, meter bolsas, el producto, eso lo hace un robot, ya no lo hace personas, ¿no? Entonces, cuando esto avance, estos avances de la ciencia, pues ya el sindicato, ¿qué va a hacer? Nada, no puede hacer nada, ¿no? Se entra una persona y aprieta un botón, ¡prum! Y todo se pone a trabajar y causa estas... Bueno, podría afirmarles, solo como ejemplo, el siguiente, para que sea todavía más evidente. Durante la Edad Media, tan oscura que parece, se consolida la astronomía. Es decir, la astrología deja de ser tal y se convierte en astronomía. Conocimiento de las estrellas. Y de alguna manera, ahora se puede llegar a puerto seguro, viendo las estrellas. El capitán sabe cómo le hace, ¿eh? Este lo sabrá perfectamente bien. Yo no, pero él sí. Claro que sé que hay GPS y cosas de esas que le dicen al barco, vete para allá, ¿no? Soy consciente de ello. Pero si se descompone, el capitán conoce las estrellas en nuestro tiempo, ¿no? Entonces vamos a llegar a Madagascar en 3 horas más, por ejemplo. ¿Qué sucedió con ello? Cambió toda la cultura. Estamos en la etapa inicial del capitalismo, que es conocida con el nombre de mercantilismo. Tan fuerte fue este avance científico, o sea, considerar a la astronomía tan fuerte, que impulsó de manera desmedida al mercantilismo y produjo el renacimiento europeo y su estado, que es el estado absolutista, o sea, no fue cualquier cosa. Entonces, ¿qué pasaba? Hay reformas en el ámbito penal punitivo. Ahora, una pena alternativa que después se convierte en pena principal va a ser las galeras. ¿Qué significa eso? Mandamos a los delincuentes a remar. Y con una gran facilidad se puede hacer eso. Es decir, te condeno a la pena capital y te la puedo cambiar por 10 años en las galeras de su majestad. ¿Tú qué prefieres? Pues 10 añitos, ¿no? Vámonos a remar los barcos. Porque a veces no hay viento, ¿no? Entonces hay que remar. Bueno, tiempo más tarde, destella nuestra masa encefálica también e inventamos la máquina de vapor. ¿Qué va a pasar con ello? La revolución industrial, la primera y después, un siglo después, la segunda revolución industrial.
No, pues ahora la máquina la ponemos en el barco. Ya no necesitamos quien reme en las embarcaciones. No tiene sentido. Una maquinita es la fuerza motriz de las mismas. Entonces, ¿qué hicimos? Inventamos la cárcel. Ya, que se queden ahí segregados. Ya. Bueno, ahora con esta robótica, nanotecnología, que son parte impulsora de la política capitalista actual, conocida con el horrible nombre de neoliberalismo, pero pues así es, ¿no? Porque hace eco al liberalismo inicial que despertó la modernidad, dejar el comando, como veremos más adelante, en la siguiente o 2 sesiones más, en el privado, no más en el público, ¿no? Los dioses se fueron de sabático, ¿no? Así que ahora manda el privado, el soberano, el pueblo, como quieran llamarlo, pero dentro del pueblo hay quien tiene recursos y quien no tiene. Entonces el que somete es el que tiene recursos a los demás, ¿no? Y que lo vamos a analizar más adelante. ¿Ya? Pero con esta tecnología, estas políticas neoliberales, pues entonces ahora las cárceles serán privadas, ¿no? Porque es un gran negocio todo eso. Tienes un hotel lleno 365 días al año, ¿no? Y esto es mundial, no es que México lo haya hecho. El primer convenio lo hizo Cedillo, eso lo narra Loic Bacant en un libro titulado Las cárceles de la miseria. Y las primeras páginas hablan de Cedillo, ¿no? Las cárceles de la miseria. Entonces, ¿qué va a pasar con los presos? Peor de lo que están pasando ahora. Peor. ¿Sí? Va a ser más grave la situación. O sea, si teclean en Google las cárceles de la miseria, será fácil, porque el nombre no es fácil. Loic, tal como se suena, con diéresis en la O, y Bacán es W-C-Q-U-E, no, Q-U-A-C-A-N-T, Bacant, que parecería que se pronunciaría Wacan, algo así, pero no es Bacant, porque es francés, y yo no sé francés, pero así se presentó conmigo en una reunión que tuvimos. Bacant, Bacant, qué bueno saberlo, ¿no? Entonces se transforma todo eso, ¿no? Y por esa razón, entonces podemos responder a la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué pasó todo eso? ¿Por qué tenemos estas leyes y no otras? ¿No? Bueno, por estas prácticas sociales. La segunda relación social es como invertir la que acabo de mencionar. Y lo indican estos chicos sociólogos del derecho en los siguientes términos. Relaciones sociales vistas como consecuencia de normas jurídicas. O sea, está invertido. La primera, vistas como causa, ahora son vistas como consecuencia de normas jurídicas. Y claro, porque las normas jurídicas traen también consecuencias. Y podemos entenderlas entonces, ¿no? Por ejemplo, cuando se dicta una sentencia, la persona tiene que cumplir con la misma, ¿no? O sea, estas son las consecuencias que se examinan. Quizás las más radicales sean las de mi campo privilegiado, que es la penal punitiva, porque cuando el juez dicta una sentencia, manda a una persona a la cárcel por un tiempo, ¿no? Y pasan cosas inimaginables. Todo lo que vemos en las películas no es nada en comparación a la realidad. Pero de todos estos ejemplos, un colega argentino que por desgracia falleció este año, Roberto Vergali, lo que hace es analizar a los jueces, no como la precedente analizar a los legisladores que producen leyes, sino los jueces que las invocan a estas mismas leyes ya producidas. Y le pareció, y parece a mí también muy razonable, que esta especial sociología debería de denominarse sociología de la justicia, así claramente hablando. Sí, en efecto, analizando el comportamiento de los jueces de carne y hueso. Se pueden desprender las propias sentencias, ¿no? Se desprende, ¿no? ¿Por qué diablos hizo esto y no otra cosa? Voy a dar un ejemplo didáctico,
solamente didáctico, ¿no? Pero para que se haga inteligible. Y voy a necesitar la ayuda de 3 alumnos. Así que los voy a mencionar y si levantan la mano es que aceptan, ¿no? Y en el experimento que vamos a hacer, ¿no? El relato indica lo siguiente, ¿no? Dentro de un mes toma posesión en la Ciudad de México una nueva gobernadora. O sea, no importa, ya llegamos al tiempo de las elecciones. Es un ejemplo, lo puedo trabajar a placer. Y esta gobernadora por la que el pueblo votó, a veces un poco tramposamente, para hacerlo más cómico, es del Partido de Acción Nacional, que hizo pacto con el PRD otra vez, algo así parecido, ¿no? Pero esta es del PAN, 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 ¿no? Y la primera acto de gobierno es mandar una reforma legislativa al Código Penal. Entonces se indica que el adulterio vuelve a ser un delito. No le importa que ya no sea una causa de divorcio, una causal de divorcio, ¿no? Eso no le importa, ¿no? Es un delito. Y se sanciona con 10 años de cárcel. Y ya sabemos lo que pasa en la cárcel, ¿no? No es cualquier cosa. Entonces, necesito ahora sí a 2 alumnos, un hombre y una mujer, ¿no? Entonces, los voy a designar. Vamos a designar a Brenda Eugenia. ¿Acepta o no acepta? La otra mano, por favor. La otra mano, levantando el otro. Ahora sí, ya la vi. Muy bien. Brenda Eugenia. En este momento, en el ejemplo, en el ejemplo, apaga su cámara, apaga su micrófono, se va, le escribe un correo electrónico al rector de esta casa de estudios, el doctor Teófilo Benítez, y le dice: odio su instituto, me voy a un lugar donde sí enseñen correctamente. Y se inscribe en línea. Cierre su micrófono, doña Brenda. Eso, gracias. Entonces se inscribe en la Universidad Motolinía, ¿m? Y ahí cursa el doctorado. Va a tener que pagar un poco más, pero bueno, cursa el doctorado, pero su familia es riquísima, tiene muchos recursos económicos, ¿no? Y lo que interesa es el título de su tesis doctoral. Su tesis doctoral es La fidelidad y la unión con Dios, el único camino para alcanzar la vida eterna. Ahí está, Brenda Eugenia Silva. Es de tan altos recursos, su familia, que llega el momento en que cuando diserta su tesis doctoral, el Papa Francisco hace repicar las campanas de San Pedro en su honor, porque se ha graduado con el más alto grado ahí en la universidad. Y el Papa pues está contento, ¿no? Porque es muy católica esta niña, ¿no? Brenda. Por otra parte, tenemos a un alumno masculino. Entonces, si me permite, Jesús Gerardo, levante la mano, muy bien. Entonces, Jesús Gerardo termina el doctorado de CECIJUC en 2 meses más. No sé cómo le hizo, pero lo terminó. Y dice: me voy a La Habana, Cuba, porque quiero estar en el último reducto del socialismo real, viendo la fotografía del Che Guevara, en fin, ¿no? Platicando con los chicos cubanos, ¿no? Y su tema de tesis, de investigación, de la tesis doctoral, se intitula La promiscuidad, el único camino para abolir la explotación del hombre por el hombre, ¿no? Tesis teórica y empírica, ¿no? Empírica, lo hizo empírico también ahí con las chicas cubanas, ¿no? Tuvo que salir de Cuba porque tenía algunas demandas de pensión alimenticia, ¿no? Entonces salió corriendo de Cuba. Cuando llega a la Ciudad de México,
pues va a Coyoacán a tomar un café de esos muy comunes, se llama El Jarocho, ¿no? Y está tomando su café y leyendo el periódico La Jornada. Ahí está. Mientras que Brenda, Eugenia, que ha levantado la mano, pero un momento le doy la palabra, mientras Brenda está en el restaurante Tox o Vips, ¿no? Cualquiera que quiera, tomando su café también y leyendo el periódico Novedades. Ahí está leyéndolo tranquilamente. Lo valioso, aunque se interprete que la ideología es muy distinta en uno y otro, es que ven las inserciones del periódico que indican que existen 2 plazas para jueces de primera instancia, ¿no? Aplican y por supuesto que triunfan. Así que Brenda se constituye en la jueza primero penal, no sé si así se llamen ahora, pero vamos, es mi ejemplo. Y Jesús Gerardo se convierte en el juez segundo penal. Lo interesante es que todos los que están aquí como alumnos, menos yo, porque es mi ejemplo, cometen adulterio. Bueno, han cometido adulterio. Sus cónyuges respectivos los han seguido con un investigador privado que toma fotografías y filma. De hecho, ya sabían que iban a ir al presidente intercontinental, ¿no? Que tenían la suite presidencial reservada. O sea que también tienen dinero. Es un ejemplo, sí que vale la pena explotar, ¿no? Y fueron videograbados, a veces con sonido, a veces sin sonido, por los castos oídos, ¿no? Para que no escucharan todas esas cosas. Así que son detenidos y llevados ante el Ministerio Público, que es el señor, si me autoriza, Sergio Claudio. Muy bien, autorizado. Cuando los ve llegar a todos ustedes, claro, dicen, háblenle a Tenorio a ver si nos puede defender, ¿no? Pero Tenorio está en París, ¿no? Está en París, ahí disfrutando una crepa en los Campos Elíseos a las 3 de la tarde. Bien, entonces, nuestro Ministerio Público, Sergio Claudio, les informará a ustedes. Están confesos, hay pruebas irrebatibles, todo es de acuerdo a la legalidad, tengo que vincularlos a proceso. Bueno, sacarlos, ¿no? Pero, y en ese momento, aunque la corrupción ya se acabó, ¿no? Abre su cajón, no se sabe por qué lo abrió, ¿verdad? Y les dice, les cuento la historia de los únicos 2 jueces que están de guardia. Y por supuesto, es la jueza primera, Brenda, y Jesús Gerardo, juez segundo, ¿verdad? Sí. Sí. Entonces, le pregunta, con el cajón muy abierto, ¿con qué juez quieren que los vincule a proceso? Entonces yo pido que levanten la mano. Primeramente, ¿quién quiere ir con Brenda? Ahora pregunto, ¿quién quiere ir con Jesús Gerardo? Menos mal que alguien levantó la mano, ¿verdad? ¿Por qué razón pasa eso? Pues porque saben perfectamente que Brenda los va a condenar, ¿no? Los va a condenar. Y de hecho puede ser tan exagerada Brenda por esa tesis tan prestigiosa que tiene, que entonces dirá, te condeno a 15 años de cárcel. Y su abogado defensor va a decir, pero si la ley solamente autoriza 10, pues apela si quieres, ¿no? Y muy mexicanamente le podré decir, apela, güey, ¿no? Algo así, porque es mexicano, ¿no? En cambio, si van con Jesús Gerardo, en menos de 1 hora estarán en libertad, y no porque no esté probado, sino que él argumentará cosas, y fírmale, ya vete, tú, ahí está tu boleta, fuera de aquí. Claro que si es una alumna dirá, espérate un rato más, vamos a conocer la visita íntima que está aquí, ¿no? Porque está muy aventurado en su tema de tesis, ¿no? Para acabar con la explotación del otro.
Espero que hayan advertido la realidad aquí, ¿no? Por eso vamos a tematizar el orden en términos de control social. ¿Qué dice un teórico del derecho? Para ser juez se necesitan ciertos requisitos. Primeramente, tener un título de abogado, que no es gran cosa, ¿verdad? Cualquiera puede ser abogado, ¿no? Segundo, que tenga algunos años de experiencia. Y aquí en México la experiencia es, me gradué en el 75, en el 80 tengo 5 años de experiencia, que no he hecho nada, ¿no? Ahí tiene 5 años de experiencia. Y tercer requisito, que aplique la ley, ¿no? Y la va a aplicar. Pero, ¿cómo es posible que Brenda la aplique de una manera y Jesús la aplique de otra manera, ¿no? O sea que aquí no hay que caer en esas ingenuidades, porque lo que están haciendo no es aplicar la ley, sino aplicar otros sistemas normativos que no son jurídicos, pero que nos están connormando también en este tipo de actuaciones, ¿cierto? Entonces podemos explicar cómo se hacen las leyes y cómo se invocan y se aplican las leyes, ¿no? O sea, eso sería lo más atractivo aquí. O sea, el discurso pretende ser explicativo de la realidad y ya no solo descriptivo de esta, ¿no? Bien, tercera relación social. Relaciones sociales vistas como funcionales a las dos precedentes. O sea que son funcionales a las que son vistas como causa de normas jurídicas, como también a las que son vistas como consecuencia de normas jurídicas. Y en este sentido, el ejemplo que siempre se pone, porque acapara muchísimas cosas, son los grupos de presión. Si leen un muy modesto trabajo, pero valioso, pequeño, quiero decir, modesto en cantidad, que se llama Introducción a la Política de Georges Bourdieu, viejísimo libro también, cuando era una disciplina muy poderosa, él contempla que en ocasiones los partidos políticos también asumen el papel de ser grupos de presión, como hoy es más que evidente, ¿no? Más que evidente. El caso de Frena, que está aquí en el Zócalo de la ciudad, y Reforma, no sé en qué cuántos lugares, pues es un ejemplo de ello, ¿no? También. O la presa que está en Chihuahua es otro ejemplo de esto también. Y así sucesivamente. Y en todos los países pasa lo mismo, ¿no? Entonces, con ello se pretende indicar, ¿no?, que estos grupos de presión no son legisladores, como tampoco son jueces, pero presionan a unos y a otros para que sus resoluciones se correspondan con sus intereses de grupo, como sucede en todo el ámbito de la política. De ahí que recomendaría un libro que se intitula Nosotros y los otros, solo por este campo que estoy tratando, ¿eh? El libro es fantástico en todo sentido. El autor es un poco complicado, Dios es el nombre. T de Tenorio, Z de Zapata, V de vuelta, E de Ernesto, T de Tenorio, A de Alberto, N de Norma, Sveta. Y el apellido es facilito, es búlgaro, ¿no? Bueno, nació en Bulgaria, murió en París. Todorov, T-O-R-D-O, todo, R-O-V, la V corta, chica, como quiera. Svetan Todorov. El libro se llama, repito, Nosotros y los otros, siglo XXI, la traducción al castellano. Me brinqué toda la introducción porque la primera línea dice, yo conocí el mal, dije, ay Dios, no, fuera, ¿no? El libro es espectacular realmente. Por desgracia falleció el año pasado, ¿no? Y dice que conoció el mal porque pues era la Guerra Fría y lo mandaron a un gulag, ¿no? Y ahí estuvo una buena parte del tiempo y solo por leer, ¿no?, lo mandaron para que se relate, obviamente, ¿no? Todas esas cosas pasan, ¿no?
Lo digo porque este chico, ahí en ese libro, indica que en política no pueden existir universales, como en el caso de la moral, lo cual no me gustó mucho eso. Y pretendí hacer una corrección ahí, publiqué un libro en el 2006 con este pasaje. ¿Por qué? Porque la política es la lucha entre grupos que tienen intereses concretos. Y por lo mismo, sus intereses impiden la formulación de un universal posible. A mí me parece que la dignidad sería un universal posible en esto, ¿no? Pero lo analizaremos más adelante, estas cuestiones. Bueno, entonces, hemos ido de la teoría jurídica que analiza el deber ser a dos sociologías que analizan el ser. Una que es muy modesta, porque analiza las cuestiones del ser que tienen sentido porque la ley les da ese sentido. Divorcio, matrimonio, delito, etc. Y la sociología jurídica que pretende ser un discurso que nos explique por qué tenemos las leyes que tenemos y por qué las aplicamos, cómo las aplicamos, ¿no? O sea, que es la cuestión fuerte. Pero vamos a centrar nuestra atención en ese otro metalenguaje que va construyendo la filosofía jurídica. Los que hacen esta disciplina afirmarán siempre que su objeto de reflexión es nuevamente el deber ser, o sea, las proposiciones prescriptivas de la ley. Analizan leyes y estructuras jurídico-normativas. Por eso es un metalenguaje. Pero su interés reflexivo no es como el del teórico del derecho. No le interesa describir esas normas jurídicas. Lo que le interesa es evaluarlas. Así como Hume decía, ¿no? Afirmaba Hume, si eso mismo que usted en la realidad te parece que está bien o no está bien, se justifica o no se justifica, ¿no? Entonces lo que hace este tipo, el filósofo del derecho, es analizar si esas prescripciones que está analizando se justifican o no se justifican. Ese es nuestro trabajo aquí, en este campo estricto. O sea, que es el campo de la política, ¿bien? Porque la pregunta clave en todo momento será ¿qué debemos de hacer? Y esto nos deja en una encrucijada en varias ocasiones. Antes de continuar con el relato, voy a dar un ejemplo de ello, que es un ejemplo que extraigo de un poderosísimo filósofo que ha fallecido también, por desgracia, hace un par de años, yo creo, un año, 2 años, que es un referente súper obligado, y no sé cómo le hacen para escribir tanto, pero bueno. Él se llama Sigmund, casi como Freud, pero su nombre empieza con Z, la I es Y, y termina con UNT, Sigmund Bauman, tal cual, Bauman, ve la vía. Sigmund Bauman. Es un tipazo, ¿no? Es aquel que habla de la modernidad líquida, el amor líquido, el miedo líquido, muy recientemente los últimos trabajos, ¿no? El que estoy citando se intitula Modernidad y Holocausto. Es muy atractivo el texto porque Bauman era judío y quiere examinar por qué sucedió el Holocausto, o sea, por qué la matanza en masa de la población hebraica y de otras poblaciones, los gitanos y demás, ¿no? Los inimputables psiquiátricos hay que matarlos, etc. Todo eso decía el nacionalsocialismo. El último capítulo de este libro se intitula Modernidad y Vergüenza. Modernidad y vergüenza. Y pone un ejemplo para evidenciar las cosas.
Una vez que Alemania invade Polonia, hay un chico polaco judío, pero que no tiene acento, o sea, nadie lo va a detectar. Y pide refugio a la casa de un amigo católico. Le pide, refúgiame. No tengo acento, nadie nos va a detectar. Muy bien. Pero llega con sus hermanas judías que sí tienen acento. O sea que los pueden descubrir. ¿Y qué pasaría si los descubren? Al campo de concentración destinados a la matanza, punto. No habría más posibilidad, ¿no? Auschwitz, si se quiere, el ícono de todos los campos de concentración. Entonces la pregunta es, ¿qué debemos de hacer? Obviamente, la pregunta no se dirige a las hermanas con acento, porque ellas que van a hacer, ay hermano, quédate aquí, nosotros nos vamos, ya Dios sabrá. No, la pregunta está dirigida al amigo o al hermano sin acento, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? Así que como tarea, si pueden encontrar el libro será fantástico, y si no, tienen que ver una producción fílmica, a ver cómo le hacen, ¿eh? ¿Ven? Que se llama La decisión de Sophie. Sophie con PH, la F, ¿no? Sophie, Y al final. Es de Hollywood. Está perfectamente bien lograda la producción fílmica, pero se verifica la misma pregunta en una escena diferente, ¿no? Muy diferente. O sea, la pregunta es, ¿qué diablos debemos de hacer? Así que es tarea, otra tareita más, ¿no? Para estos fines. Esto mismo lo pone Bauman en el mismo texto cuando se verifica la matanza en más allá. Hitler, el Führer, en sus discursos no ordenó nada. Simplemente dijo, en Alemania, deseo una Alemania limpia de judíos. Después empezó a invadir Europa y entonces dijo, deseo una Europa limpia de judíos, o sea que se vayan de aquí los judíos. Y los metieron al campo de concentración. De ahí se conoce el nombre de Holocausto como nombre propio, ¿no? Que identifica esta cuestión. Pero también hay otro nombre que así lo identifica, que es la solución final. Y es que el primer proyecto que hicieron para satisfacer el deseo del Führer era que Madagascar, esa isla que está al sur de África, al sureste de África, gigantesca isla, pues sería llamada el paraíso judío y vamos a mandarlos a todos allá, hasta ese sur. Pero como bien dice Bauman, esto es irracional, ¿no? Esto era irracional. Están en tiempos de guerra. ¿Cuánto va a costar mandar a esta población? Más de 6 millones de personas y con la tecnología de la época, pues por tren, ¿no? Por trencito. ¿Cómo construimos los trenes hasta allá? O mandémoslos en avión, pero hay guerra. O sea, no se puede, es irracional. Entonces la solución final surgió y significa, matémoslos aquí, ¿no? En cámaras de gas. Hicieron las cuentas, cuántos pueden matar por hora, etcétera, ¿no? Pero como el nacionalsocialismo era cauteloso, quien ponía en la fila a los judíos dirigidos al exterminio eran los propios judíos de los campos de concentración. Ellos mismos lo hacían. Es decir, les cortaban el cabello porque iban a los baños. O sea, a las cámaras de gas. Pero si decían algo, se formaban en la fila y serían exterminados también. O sea, retrasaban la vida propia, ¿no? Así, los nazis se alejaban de la víctima y eran judíos los que conducían a la matanza a sus colegas judíos, ¿no? ¿Qué debemos de hacer? ¿Le decimos o no le decimos? ¿Qué debemos de hacer? Y por eso se llama Modernidad y Vergüenza, este último capítulo, que es sobre las cosas que estamos reflexionando aquí, ¿no? De filosofía. ¿Qué debemos de hacer? O sea, política.
¿Cuál es la apuesta política de ordenación? Ese es nuestro punto clave aquí en esta disciplina, en esta materia, filosofía jurídica. Doctor. Sí. ¿Sería tan amable en repetirme el nombre del libro? Porque Sigmund tiene diferentes títulos, pero me perdí en el título de este libro. Por supuesto. Levante la mano a quien está hablando. Yolanda Aguilera. Yolanda Aguilera, no encuentro. Sin imagen. ¿No tiene imagen? No, nada más el micrófono. Perdón. Ya vi, Yolanda Aguilera. Se llama Modernidad y Holocausto. Okay. A ver si lo encuentro aquí rápida. Sí, gracias. Mi biblioteca es un desastre, pero se llama Modernidad y Holocausto. Sí, de Zygmunt Bauman. Zygmunt Bauman, sí. Zygmunt con Z inicial Y, ¿no? Tengo otro de aquí. Sí, gracias. Si pueden rastrearlo. O sea, el autor nada más para que... ¿Se ve bien, Sigmund? Sí, profesor, sí. Gracias. Modernidad del Holocausto. La editorial es Sequitur. Sequitur es la editorial. ¿No? Gracias. Al contrario. Bien, ¿qué estábamos? Bueno, la cuestión política es lo importante, ¿no? O sea, filosofía jurídica es al final de cuentas política, ¿sí? Política. Responder a la pregunta, ¿qué debemos de hacer? Y proponer esto. O sea, yo no voy a dar mi solución, que ya lo publiqué en algunos textos, de qué debemos de hacer en estos casos que Bauman plantea, ¿no? Eso ya está clarísimo ahí. Pero es vuestra tarea, ¿no? ¿Qué diablos debemos de hacer ante estas situaciones? Soy consciente de que hay un problemita serio, ¿no? La sobrevivencia, ¿no? Pero la sobrevivencia es una actitud racional, ¿sí? No es una actitud valorativa. Y ese es un problema, ¿no? O sea, actuamos más próximos a natura que a cultura cuando actuamos racionalmente. Por eso Bauman concluye que sí, todo el holocausto es una cuestión racional, pero sin ningún referente ético, ¿no? Ese es el problema que está ahí presente, ¿no? O sea, Sigmund Freud resolvió en una carta, no sé si lo haya comentado ya en esta sesión porque ayer tuve otra, que le escribe Einstein la carta, ¿por qué hay guerras? ¿No? Y Freud da su opinión, ¿no? Y la primera parte de la carta que responde, que está como todo lo que él escribió brillantemente narrado, afirma: el ser humano protege su propia vida destruyendo la ajena. Y así hemos actuado desde el inicio hasta hoy, hasta nuestros días, ¿no? ¿Qué pasaría si en nuestro caso hay 4 lugares para abordar el autobús que nos saque del incendio generalizado en nuestro barrio y nuestra familia se compone de 4 personas? No va a entrar nadie más por la sobrevivencia, ¿no? Pero nos acerca a la natura, no a la cultura, ¿sí? Y lo mismo sucede en un extremo opuesto, que lo desprende Agnes Heller y Habermas también, ¿no? En ocasiones actuamos en modo tal que parecemos autómatas, ¿sí? Como dice Pablo González, Humberto Galimberti, un filósofo por fortuna vivo, cito no vivo, de Venecia, dice: la ley de la técnica que se ha impuesto en este tiempo posmoderno indica
una ¿cómo se dice esto? Equiparación de los fines del deber ser con los fines del ser. ¿Bien? Y entonces lo señala con la siguiente frase. La técnica es lo que afirma, ¿sí? O sea, totalmente autómatas. Debemos de hacer todo lo que se puede hacer. ¿Sí? O sea, pero si matamos a no importa, debemos de hacer todo lo que se puede hacer. Gran problema, gran complicación. Por lo tanto, estas reflexiones son más próximas a la filosofía que a la ciencia, mucho más próximas. O sea, no hay duda de los grandes avances científicos que tenemos, pero como lo señalaba Edmund Husserl, fundador de la fenomenología, este es el tiempo de indigencia, ¿eh? Porque no se cuestionan los avances de la ciencia, sino el papel social que se le asignan a esos avances de la ciencia. O sea, yo estoy feliz con mi teléfono celular, no me cabe la menor duda, ¿no? Hoy tienen sentido muchas cosas, ¿eh? Y todos estos avances de la ciencia tienen mucho sentido, pero cómo han causado problemas, ¿verdad? Muchos problemas. El Facebook, todas las redes sociales, pornografía, secuestran personas, todo por tristes redes sociales, por estos avances de la tecnología, ¿no? Entonces ahí tendremos que decir algo desde este punto de la filosofía. ¿Qué debemos de hacer? Ese es nuestro problema central, ciertamente, ¿eh? Nuestro problema central. Ahora me voy a dirigir más técnicamente, liberándonos de esta emotividad, pero espero que seamos sensibles frente a todo ello. ¿Cómo le hace el filósofo para evaluar estas prescripciones jurídicas? Se ve forzado a hacer un recuento y quizás cambien nuestras denominaciones de un Estado autoritario, porque es una cuestión que deriva, Traioli es italiano, como bien saben, deriva de la tradición de Occidente, de su cuna misma, la tradición greco-latina. Y Platón es, según la opinión de varios colegas, un diseminador de todo Occidente. Tiene dos frases, que son dos principios, que Ferrajoli rastrea y transcribe en este libro Derecho y Razón, que indican lo siguiente. No lo voy a decir en latín, porque no sé ni cómo se escribe, sino lo digo en castellano, ¿no? La autoridad y no la verdad hacen la ley. O sea, de la autoridad y no de la verdad aparecerá la ley. Y esto se refiere a la cuestión legislativa. Pero cuando se aplica la ley, estamos en un juicio, ¿no? Y entonces afirmará el juicio, de la verdad y no de la autoridad deriva el juicio, ¿no? O sea que la cuestión del juicio, de todo el proceso, si se quiere, Ferrajoli es filósofo, más teórico, ¿no? Del juicio, lo que se busca es la verdad, ¿no? Pero la ley nace por la autoridad. Entonces, eso en todo el mundo ha pasado. O sea, las leyes derivan de quien tiene el poder, ¿no? Y eso es perfecto, porque solo así el juicio derivará de la verdad. Si no, lo hacemos al revés, ¿sí? Como en la edad de la fe. Lo voy a decir en latín, ¿no? Esta reversión que se hace. Veritas et non autoritas facit legem. O sea, la ley deriva de la verdad. Entonces, ¿qué pasa en el juicio? Autoritas et non veritas facit judicio, ¿no? O sea, el juicio depende de la autoridad. Y entonces ya nos fregamos, ¿sí? Entonces eso significa que todo el Estado de Derecho debe ser autoritario en el sentido
de que la ley deriva de la autoridad, no de una verdad sustantiva que no existe. ¿Sí? Y solo de esa manera el juicio, o sea, la aplicación de la ley, derivará de la verdad conforme a esas prescripciones, ¿no? O sea que eso es magistral ahí. Esto, quizás en ese otro diálogo platónico entre Sócrates y Trasímaco, se devele más ampliamente. Discuten el rubro de justicia. ¿Qué es justicia? Y cuando lo están haciendo, Sócrates asume una actitud valorativa y se va al mundo del deber ser. ¿Sí? Y afirmará que alguien llame algo justo debe indicar un fundamento, ¿sí? Valorativo, una cuestión valorativa. Pero Trasímaco es casi un sociólogo, no se deja intimidar ahí. Y entonces afirma, la palabra justicia es un nuevo nombre en voz de quien tiene mayor fuerza. Eso es justicia. ¿Sí? O sea, una actitud del ser, de los hechos, empíricamente observable, ¿no? Lo cual es fantástico. Esto en la República, ¿no? En el diálogo de Platón. ¿No? Y por eso recomendaría, antes de entrar al punto fuerte, que tal vez lo hagamos la próxima semana, es reconocer un aforisma que nos ayuda mucho en la investigación y a conocer el mundo, por supuesto. Eso es un aforismo de Karl Kraus. No es Krause, la E la obviamos y es Kraus. Karl Kraus. Lo pueden rastrear en internet también, deben estar. Es de fin del siglo XIX, la crisis de Viena del fin del siglo XIX. Y el aforismo indica, entre más mires de cerca una palabra, entre más mires de cerca una palabra, más lejos esa mirada te llevará. Más lejos esa mirada te llevará. Y esto pasa con múltiples palabras. Recomendaré otro libro que retoma esta cuestión, este aforismo, que es de un premio Nobel de literatura muerto, Elías Canetti. Así que debe estar en línea. La versión castellana la publica Fondo de Cultura Económica. Y el título del libro es La conciencia de las palabras. Siguiendo este aforismo. Y como está en el doctorado, les recomiendo vivamente el último ensayo de este libro, que se intitula La profesión de escritor. Porque tienen que hacer una tesis, chicos, tienen que escribir, ¿no? Y hay que tener conciencia de las palabras. Voy a dar algunos ejemplos para que estemos sensibles frente a ello. Un primer ejemplo es la palabra mito. ¿Qué significa la palabra mito? Que lo usamos indiscriminadamente. Mito significa en latín mentire. Pero esto es luego de la invasión de Roma a Grecia. Porque cuando ganan la guerra, le preguntan a los griegos, ¿de dónde sacan los conocimientos? ¿De dónde los extraen? Porque vaya que sabían escribir cosas, ¿verdad? Los griegos. Y ellos respondieron, pues de los mitos. De ahí sale la verdad. ¿Y qué significa mito? En griego significa la verdad de las cosas traducida en palabras. Así. Pero ¿cómo cambió todo el término, verdad? Por una violencia. Ganaron la guerra. Entonces ahora mito es algo que no existe, ¿no? Cuando es el fundamento de la verdad en la Grecia inicial, ¿verdad? Antes de Aristóteles ya se metió con el pensamiento racional, ¿no? Platón todavía continuó con el pensamiento simbólico, que en todo el planeta fue nuestra primera forma de pensamiento, el simbólico.
otra palabra.